There's no turning back. La complicidad de alta tensión. No hace falta hablar, solo mirarnos. El mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo cruzamos el mar sin cambiar de posición. Tus sueños con decirme que en el fondo no somos tan distintos. Cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no dejemos escapar. Esto es algo que sucede y nunca más. Me he dicho que no lo dejaré escapar. Esto es algo que sucede una vez y nunca más. Entonces el hombre de la radio dice la palabra en la que estabas pensando y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países. Uno recuerda muchas más cosas de las que la gente supone. Yo, por ejemplo, un día ya por el año 1896 iba a Jersey en el transbordador. Al bajar nos cruzamos con los viajeros de vuelta. Entre los que subían estaba una joven. Iba vestida de blanco y llevaba una sombrilla blanca también. Aquella visión duró un segundo y ella ni siquiera me vio. Pero les aseguro que no ha pasado ni un día desde entonces en que no haya pensado en ella. Esta cita no es mía, es de Ciudadano Kane. Estoy de acuerdo en cada palabra. Uno recuerda muchas más cosas de las que la gente supone. En mi caso no pasa ni un día sin que recuerde aquel verano de 2010. Era julio. Un julio de mucho calor en Valencia, y lo que iba a ser una semana de descanso en la casa del señor Octavio Robles, futuro suegro de mi amigo Leo, se había convertido en un mes. Un mes, ¿eh? ¿Cuánto cambia la vida en un día? Imaginaos en un mes. Entre Rosaura, futura mujer de mi amigo Leo, y yo había empezado un tonteo peligroso, involuntario pero muy peligroso. Habíamos conectado desde el primer momento. Los mismos gustos musicales, las mismas películas favoritas. Y para complicarlo aún más, estaba Ada, la tía de Rosaura, quien parecía sentir algo por mí y no se cortaba nada en disimularlo. Todo se estaba volviendo muy incómodo y necesitaba encontrar la excusa perfecta para irme antes de que las cosas se pusieran aún peor. Me voy. 27 de julio, martes, 9:30 de la mañana. Yo estaba haciendo fútbol. Yo venía del padre. Tú estabas durmiendo. Espero a que Leo se despierte, le doy las gracias por todo, me despido y me voy. Irme sin despedirme de Rosaura
sin decirle ni siquiera adiós. Aunque ya está decidido. Rosaura, mi amistad con Leo es mucho más importante que cualquier otro impulso. Patético. Fernandito, has de ser fuerte, has de aguantarte las ganas. Si veo a Rosaura, le digo que nos... Le digo que nos volveremos a ver, claro. Mejor no le digo nada. Si veo a Leo, ¿qué le digo? No, con Leo no puedo. No debo. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, really, 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 really. If you wanna be my lover, together, get it with my friends. It will last forever. Friendship never ends. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ada. Ay, qué calor. Precisamente deseaba verte. ¿Qué querías decirme? Que quería darte las gracias por todas las molestias durante todo este mes. No quiero molestar más. Debo volver a Barcelona. ¿Cómo que tienes que volver a Barcelona? ¿Cuándo? Hoy mismo. ¡Es una broma! Es la pura verdad, Ada. ¿Por qué esta decisión tan precipitada? Me ha llamado mi padre. Un asunto muy urgente que me obliga a irme de inmediato. Ya, ¿y se lo has dicho a Leo? Porque... No se lo he podido decir todavía. Bueno, pues en ese caso, si Leo deja que te vayas, yo haré que te quedes. ¿Y por qué querrías que me quedara? Vamos, Fernando, no disimules más. Ya sabes lo que siento por ti. Eso es un honor que no merezco. Me ha costado mucho lanzarme. Pero bueno, ahora que me he atrevido a confesarlo, dime algo, no me dejes así. Tampoco te he obligado, ¿eh? Llevaba un mes aguantando y no podía aguantarme más. Aguantar un día más no costaba tanto, ¿verdad? Fernando, sé que tú también me deseas. De verdad que me encantaría quedarme más tiempo, pero me tengo que ir ya. ¿Es cierto, Fe? ¿Tienes que irte? Ojalá no fuera verdad, pero me tengo que ir hoy mismo. No sé qué decirte, te echaré de menos. ¿Sabes por qué se va? Acaba de decírmelo. Dice que lleva un mes en esta casa y que molesta. Pero tú, ¿qué vas a molestar si eres como uno más de nuestra familia? 2, 3, 4, 5, 6 meses. Esta es la casa de mi hermano Octavio y puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Dime que no es por eso. Sabes que no molestas y hay camas más que suficientes. Y si es por mi futuro suegro, Octavio está encantado de tenerte aquí, ¿eh? De verdad que me tengo que ir ya, ¿eh? Pregúntale por qué. Dame un buen motivo. Han vuelto a ingresar a mi padre en Valldebrón y quiero volver a Barcelona lo antes posible. Vaya, en este caso, claro que... No. A mí acaba de decirme que ha recibido una llamadita de su padre. Con lo cual... He recibido una llamada que se refiere a mi padre. ¿Ah, sí? Pues a ver, ¿dónde está esa llamadita? Enséñame el teléfono. León me cree sin necesidad de que le enseñe nada. ¿Estás oyendo al mentiroso? Se quiere ir porque se ha cansado de nosotros. Entonces, ¿es verdad lo de tu padre? Leo, no me jodas, ¿eh? Perdón, pero antes de que te vayas, necesito pedirte un favor. Lo que necesites. Espera hasta mañana. Y ya te he dicho que tengo mucha prisa. Te necesito hoy, solo es un día, mañana te vas. No, ¿qué necesitas? ¿Sabes la situación que estoy pasando en los últimos meses? Hace casi un año ya que no trabajo ni tele, ni teatro, de cine mejor no hablemos. El último casting que hice, de la película Amar, que hicieron... No me cogieron. No me malinterpretes, ¿eh? Rosy es una entre 1 millón. Yo la quiero con locura. Y esta boda es muy importante para mí. Su padre, Octavio, es inversor y productor de cine, mi suegro. ¿Tú sabes la de gente que podría presentarme? ¿Has visto la foto que tiene ahí con Almodóvar? Claro que la he visto, pero
Pero no sé qué tiene que ver eso conmigo. Te explico. Durante todo este tiempo a Rose y a mí las cosas nos han ido muy bien. Pero desde hace unos días la noto cambiada. No me habla como antes, está rara. He intentado averiguar si le pasa algo. He pensado que tal vez son los nervios de la boda, no lo sé. Leo, esos son imaginaciones tuyas. Tú ya sabes lo complicadas que son las tías a veces. No va a estar siempre de buen humor, hombre. Venga. Bueno, hazme el favor. Habla con ella. Mejor no, ¿eh? Mejor no. ¿Cómo serías capaz de irte de esta casa sin despedirte después de haber estado aquí un mes? Ya te he dicho que tengo mucha prisa, te despides tú de mi parte y ya está. Ha sido por algo que te ha dicho su padre. No. Mañana me voy, ¿eh? No lo entiendo. ¿El qué? Si nada hay que te impida hablar con ella, ¿por qué te resistes tanto? Además, yo siempre te he ayudado con este tipo de cosas y jamás te he pedido nada a cambio. ¿Te acuerdas de Carlota? ¿De las coletitas? Tenemos 5 años, tío. Claudia. La tsunami. Lucía, el pincelito. Margarita, Carla, Bruna. Vale, bien, está bien, lo haré. Claro, sí, es muy sencillo. Dime qué tengo que hacer. Nada, únicamente quiero que la animes y como quien no quiere la cosa, le acabes hablando... Vete, le acabas hablando de mí de alguna forma. Si descubres que está enfadada, intentas defenderme. Si resulta que está nerviosa... Sí. No. Tú invierte otros 50.000 en ArcelorMittal. Sí, hombre, que sí, que es una apuesta segura. Sí, no te preocupes. Sí, además, aún nos quedan fondos de aquello de... Exacto, sí. Los tengo bien guardados para que no puedan meterme mano otra vez. Vaya, sí, pues luego me llamas y me dices los números. Sí. ¿Cómo te has enterado? Se casa, Rosaurita, se casa, sí. No, con un actor albanés. No lo conoce nadie. No quieren que pague yo la boda entera, como si fuera esto el Banco de España. Sí, vale, pues... Y la familia. Ay, la familia. Vale, pues ya me llaman todos, sí. Vale, sí. Ay, adiós. Buenos días. Buenos días. Para mí nunca son buenos días. Uy, ¿por qué razón? Este país que en vez de avanzar, retrocede. Te lo digo yo. Donde antes había cemento, había dinero. Ahora hay un erial del que nadie quiere saber nada. Solo tengo deudas, acreedores y más deudas. Pero si toda Valencia se tiene por un hombre rico. ¿Rico? Yo rico me gustaría saber quién va diciendo eso para enseñarle mis números rojos. Bueno, a ver, tampoco es que seamos pobres, ¿no? Pues casi, hija, casi. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a hacer para pagar la boda? Esa es una muy buena pregunta. Es broma, ¿no? Tú lo que quieres es desesperarme, ¿verdad? No, el caso no es desesperado. Ya, yo he pensado que como mucho será alrededor de unos 100.000 euros. No me lo recuerdes que siento que me muero. Ay, que no, que para eso todavía queda mucho tiempo. Pero el día que te mueras, pues... A ver, ¿qué quiero decir? Que como única familia que soy, pues supongo que seré tu única heredera, ¿no? ¿Heredar? ¿Qué esperas heredar? Si para reunir los 100.000 euros de tu boda voy a tener que vender todo lo que tengo en el mundo. Quedaré en la miseria. Tendré que ir a la pechina, a beneficencia. El juez nos lo ha quitado todo, cariño. No tenemos nada. Solo nos queda este chalet y el ático del Carmen. El juez embargó algunas cuentas, pero no todas, así que no me mientas. Hey, Rosaurita, no hables del valle. Ya está bien, no seas una niña caprichosa y mimada, ¿eh? Mío, yo. No tengo dinero. Ya te lo he dicho. ¿Pero qué te crees? ¿Que no sé nada? Sé perfectamente que tienes cuentas en Suiza, en Andorra, incluso en la isla de Mano, donde sea. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es cuándo seré rica, el problema es cuándo seré feliz. ¿Cuándo seré feliz? Eso. Felicidad no depende del dinero, depende de Leo. Pero está Fernandito que... Fernandito... No.
Buenos días. Buenos días, Rosaura. ¿Cómo estás? Bueno, he recibido una llamada que me ha descolocado un poco. Han ingresado a mi padre y mañana por la mañana me tengo que ir. Ay, pero está bien. Bueno, todavía no se sabe nada, pero que me tengo que ir. Pues es una pena que tengas que irte tan pronto. No te creas que a mí también me jode, ¿eh? ¿Quieres decir que te da pena tener que irte tan pronto? No sabes cuánta... Oye, ¿y esa pena con la que dices que te vas, a qué se debe? a que me separo de Leo. Lo quiero como a un hermano y ya nunca nos podemos ver. Ya, sí, se nota mucho que os queréis. Pero quiero a todos a los que Leo quiere. Podría decir en ese caso que también te quiero a ti. Que me quieres. Sí. Te quiero porque Leo te quiere. Ah. Porque tú le quieres a él, ¿no? ¿Tú cómo sabes que yo quiero a Leo? Porque te vas a casar con él. Oye, y si por ejemplo Leo dejase de quererme, ¿tú también dejarías de quererme? En ese caso, o bien él no te querría o no te conocería, sería distinto. Y si por ejemplo Leo me odiara, ¿tú también me odiarías? Odiarte no podría. Pues entonces tu teoría no me sirve, porque si cuando dices que él no me quiere, tú me quieres, y cuando él me odia, tú no me odias, si tú dices que me quieres, tú me tienes que querer por una cosa diferente y no simplemente porque se hicieron amigos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Confieso que alguien como tú puede confundir a cualquiera, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que como buen amigo de Leo que soy, le imito en las cosas buenas y no en las malas. Si él te quiere, yo te quiero, ¿eh? Pero si él te odiara, yo intentaría hablar con él para hacerle cambiar de opinión, que se diera cuenta de su error y te quisiera. O sea, que tú quieres que de todas yo quiera a Leo. No es lo que yo quiero, es lo que él quiere. ¿Y lo que yo quiero? Según me dijiste cuando te conocí, quieres a Leo. Ya, pero es que de eso hace un mes. Rosaura, yo mañana me voy, ¿eh? Mañana ya. Mañana sin falta, ¿eh? Y de verdad que te agradezco todas las molestias que te has tomado para que me sienta aquí como en mi propia casa. Pero antes de que me vaya, aún nos queda algo pendiente. ¿Sí? Una última partidita. Venga, esta. Ganadora al Oscar a la mejor película en 1990. ¡Bailando con lobos! Punto. Vale, a ver. Bueno, no, una fácil. Actriz con más Oscar. Esa es fácil, esa es la gran Hepburn. ¿Pero quién? ¿Audrey o Catherine? Catherine, por supuesto. Punto. ¿En qué película dicen Rosebud? Ay. Ciudadano Kane. ¡Punto! Pero si te digo algo me matas. ¿No te gusta Ciudadano Kane? No, no es eso. Es que esa película no la he visto. ¿No has visto la mejor película de la historia del cine? A ver, mira. Esta noche vamos a sacar un proyector al jardín y vamos a hacer cine de verano. La tenemos que ver. ¿Y qué se hace en el cine de verano? Ahora esto no está bien, ¿eh? Yo mañana me voy y tú te quedas aquí con Leo y tú y él os entendéis muy bien y creo que no estaría nada bien cambiar nada de lo que está establecido, no sé si me... Tomable esto. Pero no, ahora no. ¿No sí? Cariño, Te busca tu padre. Ay, ¿qué quiere? hablar con nosotros algún tema de la boda. Me da que quiere abaratar el tema de las flores. ¿Quién es? Ahora en un minuto te sigo. Dios. ¿Y cómo ha ido? No sé, ¿eh? No. ¿No le has sacado el tema? Ya te he dicho que yo para este tipo de cosas no sirvo. Tan difícil era hacer lo que te había pedido. Tan solo era averiguar lo que le pasaba. Yo confiaba en ti, pero visto lo visto hubiera podido confiar en una piedra, que hubiera dado el mismo resultado. Hazme caso cuando te digo que cuando se trata de mujeres es mejor no fiarse de nadie, ¿eh? Fer, por eso solo me fío de ti para esta clase de favores. Pero bueno, espero que estos solo sean los nervios de la boda que me hacen ver fantasmas por todos los lados. Voy a ver qué quiere el viejo, ¿eh?
te deseo desde el primer día. Fernando... Te deseo desde el primer día. Deseo. Me desea. Menudo calor me está entrando. Y ahora que has decidido volver a Barcelona... Yo sabía que había cierta atracción, pero joder, es que dice deseo, dice deseo. A ver, Fernandito, vamos paso a paso, tómatelo con calma, no dejes que la pasión te ciegue. Leo la carta, la leo por pura curiosidad y luego la rompo o la quemo o hago lo que haga falta, no sé. Y ahora que has decidido volver a Barcelona... Maldita sea este deseo, si es que leo Barcelona y se me suben los ojos hacia arriba. Vale, olvídalo, no has leído ningún deseo. La rompo y la tiro. Y ahora que has decidido volver a Barcelona y no sabes, o finges no saber cómo me dejas. Pues sí, he decidido irme y me voy. Mañana mismo en Euromed o en BlaBlaCar o haciendo autostop por la huerta o en bicicleta o no sé. O finges no saber. Claro que finjo no saber, pero lo sé. Que ya continúo, que ya acaba la carta, ¿no? Me veo obligada a abrirte mi corazón. Pues lo abre, dice. Pues ya está decidido y no voy a cambiar de opinión, ¿eh? Fernandito, has de ser fuerte, has de aguantarte las ganas, claro. Si supieras cuánto te deseo, Fernando. Te lo deseo. Ya no veo. Intento quitarme la palabra de la cabeza, pero no sé cómo hacerlo. Ella me desea y yo estoy bien jodido. No voy a leer más este deseo. Ya he tenido suficiente. Diga lo que diga. No voy a leerla más. ¡No! Bueno, pero tampoco puedo dejarla así, ¿no? Le contesto y dejamos el tema. Le contesto, hoy recojo y mañana me voy. Claro, si es solo una nota, solo un calentón de verano, ¿eh? Que sí. ¡No! Vale, respira hondo. Pocas líneas, pero muy buenas, claro. A ver. Amor. Te mentiría si te dijera que mis impulsos por ti no son los mismos. Por eso tengo que salir de esta casa e irme a Barcelona antes de que no pueda aguantarme más. Claro, es escueto, preciso, sin herir, pero sin dejar dudas. Se la doy y acabamos con esto. Amor, te mentiría si te dijera que mis impulsos por ti no son los mismos. Por eso tengo que salir de esta casa e irme a Barcelona antes de que no pueda aguantarme más. Perfecto, no sé. ¿Qué hago? ¡Ven rápido el inhalador! ¡Rápido el invento lindo! ¡Claro, que le hemos visto cuando valen las flores! ¡Rápido! ¿Dónde cojones está esto? ¡Que no sé dónde está! ¡Voy!
nada. Que tu amigo Fernando se ha enamorado de mí. Oh, yo creo que te haces ilusiones sin absolutamente ningún motivo. ¡Ah! No. Estoy completamente segura y lo puedo demostrar. A ver, a cualquier hombre de tu edad le encantarías, pero no sé yo si a Fernando... ¿Qué quieres decir con que a cualquier hombre de tu edad le encantaría si no sé si a Fernando? A ver, ¿eh? ¿Por qué estás tan segura? Lee esto. Amor. Amor. Amor, te mentiría si te dijera que mis impulsos por ti no son los míos. Por eso tengo que salir de esta casa e irme a Barcelona antes de que no pueda aguantarme más. Eso es lo que... ¿Esto lo ha escrito él para ti? ¿Para quién sí, no? ¡Vaya con Fernandito, la mosquitita muerta! Pues nada, hablaré con él para que me lo explique. ¿Que te explique el qué? ¿Raro te parece que Fernando se sienta atraído por mí? Eso es sin duda porque no sabes cuántos pretendientes me quieren. Me gustaría que me hubieses conocido con la edad de tu novia, ¿sabes? Porque los tenía todos aquí, comiendo de la palma de mi mano. Yo voy a ponerme guapa, que ya sabes, una no encuentra novio todos los días. ¡Fernando! ¿Una birra? No, gracias. ¿No? ¿Estás buscando algo? Nada. ¿Has perdido alguna cosa? Nada, una nota. ¿Una nota escrita por ti? Una que dejé olvidada, nada importante. Amor, te mentiría si te dijera que mis impulsos por ti no son... ¿No será esta? ¡Esa es! No la he cogido yo, ¿eh? ¿Por qué la tienes tú? Me ha llegado por casualidad. Bueno, he de decirte que es un esbozo hecho por capricho. Entiendo muy bien que es un esbozo hecho por capricho, pero un hombre con sentido común como tú no juega con estas cosas. Tienes razón, tío. Lo he hecho mal y lo siento. No hablemos más, no vamos ahora a enfadarnos por eso. Lo que no quiero que pienses es que la he escrito por un calentón, no sé si me... Al contrario, preferiría saber que la nota es sincera y que la has escrito porque lo sientes. ¿De verdad querrías eso? Pues claro, hombre, pero sé que la has escrito para burlarte y jugar con sus ilusiones. Yo no creo que tenga ningún motivo para hacerse ilusiones. Oh, pues yo he hablado antes con ella y se las hace y muchas, ¿eh? Ella misma me ha confirmado de que estás segura de que te gusta. ¿Y tú qué le has contestado? Que me parecía raro viniendo de ti, pero en fin, que hablaría contigo. A ver, si es por mí, no te preocupes, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente y lo acepto. ¿Es posible que tu amistad llegue hasta este nivel? Yo no veo nada de extraordinario. A ver, dime la verdad, ¿eh? ¿Saldrías con ella? ¿Qué cosas me preguntas, Vale, tío? vale, entiendo que te guste. Esto sin duda ha pasado por el aprecio que me tienes. Por eso la ves con tan buenos ojos. Pero en fin, sea como sea, yo me alegro por vosotros. Pero a ver, Leo, piénsalo bien. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? Si a mí me parece genial. ¿Estás hablando en serio? Pues claro, hombre. Joder. A ver, ¿la quieres o no? Si no fuera porque te perjudica a ti, pues... Que me perjudica a mí, pero que te estoy diciendo que me parece de puta madre. ¿Eh? De verdad. Claro, hombre. ¿Quieres que se lo confirme yo mismo? Bueno, lo que creas conveniente, tío, tú que la conoces mejor. Aquí está, mi querido Fernando, mi querido amigo. Seremos parientes, serás mi tío. ¿Tu tío? Claro, o sea, casarme yo con Rosy y salir tú con Ada, tendré el honor de ser tu sobrino. ¿Lo pillas? ¡Ah! ¡Claro! Claro, tanta emoción me confunde, ¿eh? Sinceramente, Ada ya no es una jovencita, ¿eh? Pero tiene un talento muy grande y un corazón increíble. De verdad. A ver, ¿cuándo se lo confirmamos entonces? Ya hablaremos, ya hablaremos. A ver, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal ahora? Hace mucho calor aquí dentro, no.
Un calentón es lo que llevas tú, pirata. Leo, esto no se lo vas a contar a nadie, ¿verdad? ¿Por qué no? Tengo mis ratones. Bueno, de acuerdo, vale. Pero haga así, ¿no? No, ni tan siquiera ella. Ni tan siquiera ella, hombre, sería lo suyo. Mejor que no, que... Mira, voy a tumbarme un rato porque menuda mañanita llevo, ¿eh? No, nada de esto. Cervecitas en la piscina para celebrarlo. Pero si esto solo pasa una vez en la vida, tío y sobrino, una vez en la vida. Hola. Oye, ¿has visto el cable del proyector? Ahí tiene que estar. Hija mía, tenemos que hablar de algo muy importante. Dime. ¿Tú me quieres? Pues claro que te quiero. Y no te gustaría que me pasara nada malo, ¿verdad? Pues no, ¿por qué dices esas cosas? Pues si tanto me quieres, no me obligues a despilfarrar lo poco que me han dejado sin tocar. O sea, que nada de boda por todo lo alto, ¿no? ¡Bien! Ya está hecho. Oye, ¿y Leo qué? ¿Qué pasa con Leo? Pues que no tiene trabajo, no tiene suficiente dinero para pagar la boda, lo sabes de sobra. ¿Y no podrías encontrar a uno que sí que lo tuviera? Tantas han tenido esa suerte y tú no la vas a tener. Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Que no me caso y punto! No, cásate. Si es lo que quieres, cásate, pero sin despilfarros. Ya, ¿y todos los invitados de la boda qué? Ese escritor, el amigo de tu novio, ese sí parece un chico interesante, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Fed. Es majo. Es majo. Tengo entendido que es un escritor famoso. Con el de novio, seguro que no tendríamos tantos problemas con los gastos de la boda. ¿Se te olvida que estoy con Leo? Leo no te merece. Tú vales mucho más que él. Venía por unas cervecitas. Hombre, Fer, pasa, claro, pasa. Y hablaremos. Adiós, Fernando. No sobra, vi tu nota y creo que tenemos que hablar. Vale, pero antes de que digas nada, te vas mañana seguro. Sí, seguro. ¿Y por qué? Porque es lo mejor antes de que haga alguna estupidez. Pero entonces te gusto. Me gustas desde el primer día en que te vi y cada día me gustas más. Pero entonces si te gusto, ¿por qué prefieres irte? Por mi amigo Leo. Prefiero irme por mi amigo Leo. Pero si tu amigo Leo se diera cuenta de que no quiere casarse conmigo, ¿te irías? Es absurdo pensar en esa situación. No, Rosaura. porque he estado hablando con mi padre y me ha dicho que no está bien la cosa, que tú ya nos casamos. ¡Wey! ¿Qué pasa aquí? Os he pillado. Si lo querías decir tú. Vale. ¿Qué? ¿Decirme el qué? Pues ven que te lo cuento. Verás, Fernando y yo somos dos amigos que forman la misma persona. Mirando hacia aquí, mirando hacia allá. Somos exactamente lo mismo. Bueno, si tú lo dices. Aunque a ti te veo más guapo, ¿eh? Gracias. Pero escucha que tengo un bombazo. A partir de hoy no solo seremos amigos, sino que seremos todos parientes. ¿Qué? ¿Parientes? ¿Parientes de qué? Que muy pirata, ¿eh? Está colado por tu tía Ada. No te espero ningún secreto, por decírselo a Rosy. Es muy discreta y además ya que va a ser mi mujer, es lógico que lo sepa. Sí, pues nada, enhorabuena. ¿No te vas mañana a Barcelona entonces? ¡No, claro que no se va! De hecho, muy buena idea. Ve en la pista hoy. Pero no me decías que te ibas. Que hoy mañana no lo dudes, ¿eh? Basta ya hacer de fingir, ¿eh? No quieras aquí dejarme como un mentiroso delante de Rosy. Mira la notita que le ha escrito a tu tía Ada. En esa nota no pone ningún sitio Ada. ¿Qué película queréis ver? ¿La boda de mi mejor amigo o Novia a la fuga? Leo, he estado hablando con mi padre y me ha dicho que no está por la labor de pagar ninguna boda, así que Fernandito y Ada se apañan con la suya. Y tú y yo... ya veremos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero cómo que tu padre no quiere pagar la boda? ¿Pero la has oído? Lo que he oído yo es cómo has cumplido tu palabra. Venga, Fer, no te enfades por eso. ¿Pero has escuchado lo que ha dicho su padre? Que no quiere pagar la boda. ¿Qué me aconsejas? Yo no te quiero dar ese consejo, no sirvo para este tipo de cosas. Tranquilo. Gracias de todas formas. Voy a ver qué quiere el Vico y luego te lo cuento según lo que me cuentes. Espera, que primero te tengo que contar una cosa. Yo que te tengo que contar. Te tengo que contar, ya ves. Me
me estoy enamorando de Rosaura. Qué duda, Fernandito. Es muy claro lo que tienes aquí. Leo. Leo, tío. Estos son 10.000 y esto 20.000 y esto 30.000 y esto aquí bien guardadito. Sí, Octavio Robles, dígame. Sí, soy yo. Ah, ¿ya eso desde cuándo? Es que hace más de 20 años que trabajo con ustedes y jamás me han cobrado ningún tipo de comisión. Ya, bueno. ¿Y esa comisión cuánto dice que es? Ah, ya, pero eso será al año, ¿no? ¿Al mes? ¿Al mes? €1,50. Eso son 18 euros la broma. ¿No le parece un poco caro? No, ¿sabe qué pasa? Es que antes el mantenimiento era gratis. ¡Sí, gratis! ¿Sabe lo que va a hacer? Sí, yo se lo digo. La va a cancelar. Sí. No, la da de baja. Octavio, ¿tienes un segundo? ¿Qué quieres? Hablar contigo. Vete, no tengo tiempo. 2 cositas y me voy. Bueno, algo rápido, que tengo mucho trabajo. Si te viene mal puedo ir. No, está bien. Está bien ahora. Es por el tema de la boda. ¿Dónde estás? ¡Me voy! ¿Hecha? ¿Ya? Pues que creo que como padre de la novia deberías hacerte cargo de ciertos gastos. ¡Octavio! Pues eso, que dice Rosy que no tienes dinero. Esa es la pura verdad. ¿Y lo que hablamos tú y yo? Mira, a mí me parece muy bien que os queráis, pero yo no voy a poner un duro para que os caséis. ¿Y casarla sin ceremonia? ¿Le harías eso a tu hija? Pero si yo no tengo ni un duro y lo sabes. Si no te gusta, déjala. ¿Cómo? ¿Tu única propuesta es que Opayo la deje? No había imaginado que algo tan ruin pudiera venir ni siquiera de ti, ¿eh? Venga, por favor, que tengo mucho trabajo. Vamos. Vale, lo hablaré con Rosy, a ver qué le parece. Algo decidiremos. Muy bien, yerno mío. Papá, ¿podemos hablar? Pues que ya lo tengo decidido. Que ese Fernando no me conviene. Es que además, si supieras lo que acaba de pasar, resulta que he cogido y ya... Ahora no puedes, que es importante. Mira, soy tu padre y sé lo que ocurre en esta casa. Y no soy ciego. Mira, piénsatelo bien antes de tomar una decisión equivocada. Sí, soy yo, Octavio Robles. Anda, ¿lo ve? ¿Lo ve claro? Sin comisiones, mucho mejor. Claro, sí. Forever, another, I stand in my heart, I know
enterado ya? Sí, algo he escuchado. Bueno, te lo cuento igualmente. Fernando se me ha declarado. Vaya, mira tú qué bien, ¿eh? ¿Puedes imaginarte cómo me siento? Supongo, sí. Oye, pero ¿tú estás segura de que te quiere realmente? Que si me quiere. Fernando me adora. El pobrecito mío ha estado un mes entero aguantándose las ganas. ¿Qué otra cosa podría haber hecho si no enamorarse de ti en un mes, eh? ¿Verdad? Oye, queridita sobrina, a ver si al final voy a acabar casándome yo antes que tú. Yo seré muy feliz, tía. ¿Qué no eres? La madrina de mi boda. Fernando, Fernando. No seas tímido, hombre. ¿Qué pasa? Ah, perdón, Jolín, me molesta. Digo un poquito. Escúchame. ¿Qué quieres que escuche? Lo que le tienes que decir a tu nueva novia. ¿La has oído? ¡Es tan envidiosa! Le da una rabia que yo encuentre pareja. Si por ella fuese, sería la única novia de la familia. Pero bueno, no importa, ¿eh? Lo importante ahora somos tú y yo. No sabes lo contenta que me he puesto cuando me lo ha confirmado Leo. ¿Qué te ha dicho mi querido amigo? Bueno, pues me ha dicho que te gusto. Y también me ha dicho que te has enamorado de mí. Ada, no te quiero engañar. Creo que piensas algo de mí que no es y será mejor que te cuente la verdad. Nada de lo que me digas me va a asustar. Está bien, ¿eh? Tienes que saber que me van los rollos raros. No querré que salgas de casa. Donde hay celos hay amor. A mí en cambio me gusta divertirme y salir a menudo. Eres más joven, bien hecho. Tienes que saber que me gusta apostar al póker, ir al casino, a Monte Picayo y dejármelo todo. Tu dinero y puedes hacer con él lo que quieras. A veces por sexo, pues... ¿Sí? ¡Pago! ¿Ah? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mejor lo dejamos que aún estamos a tiempo, ¿eh? No, Fernando. Puedes divertirte, pero honestamente, No quiero comprometerme. yo te querré igualmente. Escucha el resto. Dime. Me gustan los hombres. Mucho. ¡A mí también! Quieres casarte conmigo de cualquier manera, ¿eh? ¡Eso quiero! Quiero decir, a ver, mujeres, juego, hombres, no te importa nada, vamos, o sea, si yo, pongamos un supuesto, vamos por la calle andando tranquilos y de repente me encuentro un hombre con mucha barba y mucho pelo como a mí me gustan, vamos, y decidimos que se venga esta noche a dormir, ¿no? Y juntos, a ti no te importaría, vamos, tú estás por decirme que no me vas a decir nada. Fernando. ¿Qué pasa? ¿Dónde te gustaría que nos casáramos, eh? Porque la verdad es que yo siempre he pensado en casarme en Santa Catalina. ¿Tanto me quieres? Si tanto te quiero, te tengo por el hombre más bueno de este mundo. Todo lo que dices ahora no son más que los típicos nervios, pero yo sé que me deseas. Anda, esas las maletas, ¿eh? La pantomima de las notitas ya ha terminado y no sabes las ganas que tengo de ti. Espera en la piscina, ¿eh? La circumo reservada de castas en máquinas ¿Qué pasa, chaval? Fernando, cuando quieras irte a Barcelona, dímelo y nos vamos juntos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que te vienes a Barcelona? Sí, he hablado con el viejo y el muy cínico insiste en que no tiene dinero y no quiere poner ni un céntimo para la boda. Mira, está claro que en esta casa no soy querido y por mucho que quiera Rosy, esto no va a funcionar. Su padre se ríe en mi cara, le sobran los billetes y se niega a darme sus migajas. Está claro que ella es de una familia con pasta y yo no. ¿Dejarías a Rosaura? Sí, al final no puedo estar con ella. Sufriría menos al menos si la veo feliz. Pero quiero decir, no sé, la dejas así, sin más. ¿Serías capaz de verla casada con otro? Hombre, tengo que ser realista.
Una familia cuesta mucho de mantener y yo ahora mismo no puedo ni pagarme una vida propia. ¿Cómo iba a poder pagarme el ritmo de vida que Rosie necesita? Y si un amigo tuyo se casara con ella, no te importaría. ¿Un amigo? No te entiendo. A ver, quiero decir, pongamos un ejemplo, por decir algo, Supongamos que me casara yo con Rosaura. ¿Y qué pasa con Ada? Supongamos que la nota no se la hubiera escrito a Ada. Por ejemplo, ¿a quién pudieras haber escrito esa nota? Podría habérsela escrito a Rosaura. ¿Cómo? Tú traicionándome a mí, tú enamorado de Rosaura. ¿Todavía tienes aquella nota? Sí. Léela. Léela, sí. Fernando, no me jodas. Dime que tú no has escrito esta nota para Rosaura. Sí, la escribí para ella. Pero mira bien lo que pone en la nota. Que me voy a Barcelona y que no quiero traicionarte y que me voy. Me he colado por ella, es verdad. Pero joder, es que uno no es de piedra, vamos. Me invitaste a su casa, me has dado toda la libertad y entre el calor, el verano, las cervecitas, es que vamos, otro en mi lugar hubiera aprovechado la ocasión y... Pero somos tú y yo, tío. Te he visto dudar con todo el tema de la boda y no he podido resistírmelo y te lo he dicho. De verdad que lo siento, tío. Lo he hecho mal y lo siento. Mira, si ella te quiere a ti también, yo no diré nada. ¿No te importaría verla conmigo? Si no puedo estar con ella, se irá contigo, con quien sea. Tengo que aceptarlo. ¿Y ahora qué dirá? Le diremos que todo fue una broma y tendrá que aceptarlo. Pobre. Voy a avisarla y se lo decimos, ¿eh? León, no se lo digas así y díselo con un poquito de tacto. ¿Cuánto? Ven, no me jodas. ¿1 millón de euros? ¡Que hemos ganado 1 millón de euros! ¡1 millón! Que te había dicho, ArcelorMittal, una apuesta segura. Sí. Esto tenemos que salir a celebrarlo. Sí, ¿cómo no tienes esta noche para salir y ir a cenar al restaurante de camarera? Que sí, hombre, que sí, que es amigo, sí. Sí, yo le llamo y le digo que nos guarde mesa. Sí, escúchame, no te lo gastes todo hoy, Deja algo para mañana, Fer. ¿Llevas mucho ahí? No, que va. Venía por unas cosas que mañana me vuelvo a Barcelona y... Ah, que ya te vuelves mañana. Todo el verano aquí gorroneando. ¡Qué broma, chaval! Bueno, buen viaje. Adiós, Fernandito. Tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, ta, tan. Tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan, 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 tan. ¡Sí quiero! Que sepas que te he estado esperando en la pisti. Pero tranquilo, porque entiendo que quieras esperar para hacerme el amor hasta que nos casemos. ¡Tenemos que hablar! Pero primero hablemos con Ada, ¿no? Que para eso la hemos avisado. ¡Claro! Y le contamos de tuyo y de Rosy. ¿Qué le pasa con Rosaura? ¿Tiene pasta? ¿Rosaura? Que Octavio está forrado. ¿Qué dices? Lo he oído hablar por teléfono con su corredor de bolsa o su asesor o quien quiera que sea. ¿Y qué has oído? Tu futuro suegro ha ganado 1 millón de euros en unas inversiones que ha hecho, no sé. Que tiene más pasta que Juan Roch. ¡Ah, qué bien! Pero tú decías que de Rosaura y Fernando... Eso es así. Tal cual te lo he contado, tío. Y ahora no tendrá más remedio que ayudaros con el tema de la boda y la entrada del piso.
Mira, si no lo hace por ti, tendrá que hacerlo por su hija. Ya no le quedan excusas. Y tú decías que... Pero no, pirati, ya estás hecho. Si eso es así, es como si me hubiera tocado la lotería. Pero... ¿qué pasa con lo de Rosito? Pues eso llevo yo preguntando un buen rato. Ada, tengo que contarte una cosa. Sí. La nota no era para ti, era para Rosaura. ¿Cómo? Quiero decir, tendría que habértelo dicho antes, ha sido toda una confusión, ¿eh? ¿Te has estado burlando de mí? Te pido perdón, ¿eh? Te pido perdón. Vaya. Me dijiste que eras cruel, pero veo que eres aún peor. Ojalá te vayas muy pronto a Barcelona. ¿Sabes lo que te digo, Fernando? Que no eres más que un yogurinión inmaduro y que, por cierto, no sabrías ni por dónde empezar conmigo. Menuda la que has liado. ¡Es un yagurín! ¿Podrías perdonar a un amigo que es idiota? Solo si eres padrino en mi boda. Ah, te quiero mucho. ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que acaba de decirme mi tía Ada? Pues me ha dicho que la nota no era para ella, sino que era para mí. ¿Para ti? Pero qué bobada dices. Era todo una broma para Ada, pero la broma ya ha terminado y no hace falta jugar más. Mañana mismo me vuelvo a Barcelona. Tenía razón. Sois unos inmaduros los dos. Venga, Rosy, no te enfades. Además, tampoco son todo malas noticias. ¿Te ha contado ya lo de tu padre? ¿El qué? Al parecer ha ganado 1 millón en unas inversiones. Y ahora no tendrá absolutamente ninguna excusa para no pagarnos la boda y ayudarnos con un poco después. Fer lo ha oído todo. ¿Ah, sí? Bueno, voy a ver cómo está Ada. Me da que después de eso se pasará otro veranito sola. ¿Me vas a decir la verdad? La nota era para mí. No. No juegues conmigo, Fer. Que sabes que Leo es el hombre de mi vida y me voy a casar con él. Solo quiero saber, antes de que te vayas a Barcelona, si la nota era para mí o no. Es la verdad. ¿Sabes lo que creo? Que la nota no era una broma parada, sino que era para mí. Rosaura, te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas 1 hora en pedirte un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí, cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de estar todo un día contigo mi ropa huele a tu perfume. Cuando Harry encontró a Sally. ¿Quieres saber qué me gusta de ti? Que me rechazaste. Que eres delicado. Que estás asustado. Que eres guapo. Que me provocas ternura. Que me excitas. Y que estás igual de atrapado que yo. Azul oscuro casi negro. Uno recuerda muchas más cosas de las que la gente supone. Yo, por ejemplo, un día allá por el año 1896 iba a Jersey en el transbordador. Al bajar nos cruzamos con los viajeros de vuelta. Entre los que subían estaba una joven. Iba vestida de blanco y llevaba una sombrilla blanca también. Aquella visión duró 1 segundo y ella ni siquiera me vio. Pero les aseguro que no ha pasado ni un día desde entonces en que no haya pensado en ella. No
¿Cuál es? Es de la mejor película de la historia del cine. Esa que aún no has visto. ¿Quién sabe? Quizá algún día, ¿no? Han pasado 6 años desde aquel verano de 2010. Nunca he vuelto a vivir otro verano igual. Al final Rosaura y Leo se casaron. Son felices. De vez en cuando hay una llamada, tenemos que quedar. Pero al final nada. Siempre hay alguna excusa. A veces pienso en aquella cita de Ciudadano Kane. Uno recuerda muchas más cosas de las que la gente supone. En mi caso no pasa ni un día sin que recuerde aquel verano de 2010. A veces pienso si hice bien o si hice mal. A veces pienso si viviré otro verano igual. A veces pienso si algún día por fin podré olvidar.